Va, Quispe, ¿no, Molina? Ya, ahí quedamos, en Quispe, Molina. Ya, vamos, sigamos. Ya. Último por donde voy, ¿vale? Yo hice mi álbum como un cuentito. Esta es la tapa y esta es la carátula. Había una vez una niña muy alegre que al despertar dijo, Puama, buenos días. Luego salió a jugar y se encontró con una amiga y le dijo, Karma, buenas tardes. La niña le pregunta con una sonrisa, ¿cómo estás? Irai Parei. Después dijo, mi nombre es Ana, Chere Ana. Y muy orgullosa dijo que es de Santa Cruz, Aiko Santa Cruz P, el mapa de Santa Cruz está ahí. Al despedirse dijo, Ecuacabi, que te vaya bien, y así las dos siguieron, Ecuacabi, que te vaya bien. Luego de una larga tarde, la niña estaba cansada, miró la luna y dijo, buenas noches, Chessy, buenas noches, mamá. Eso sería, listen, es bueno, algún tipo cuento utilizando los tres saludos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya, muy bien, muy bien. ¿Ves cómo estamos haciendo ya? Bien dinámicos, ya así tienen que trabajar y a los niños también así pedirles dinámicos. Ellos más entienden como imágenes, títeres, estar ahí, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Eso, por favor, me lo va a mandar así explicando en el grupo, ¿ok? No se olviden. Vamos con Miranda, ya dijo, ¿no? La anterior. Sí, dicen, ya le mostré. Pues yo me Vamos adelanté. de Aquí nuevo, está. Miranda, a ver, Ya. para que todos vamos. Le voy a dar la vuelta a la cámara para que vea. Y aquí está. Entonces, esta es la mía. Dice, hola. Entonces, el niño despierta y dice, Puama, buenos días. Y Karuma Cheru, buenas tardes, papá. Ya. Pístuma, buenas noches. Cuare Mimpeca este foco. Cuare añadiro este libro. Cuare indica esta regla. Cuare invituca esta ventana. Lo que estaba haciendo era un cómics aquí. Entonces son dibujos donde decía un día ajetreado y la nena despierta y grita, ¡Mamá! Porque está asustada. Es tarde para llegar a la escuela. Pero como no sé qué se llama para lavarse la cara, entonces lo puje Ñambue, que está lavándose en una tinaja. Ya. Aquí dice, Guama o Bombaye, buenos días, compañeras. Pero recuerda que está su papá a su lado y se espanta porque no le saludó a su papá y dice, Guama, Cheru, con sus ojitos medio temblorosos. Y ahí una de sus compañeras, porque es una niña nueva en la escuela, le pregunta, Cheru, ¿cuál es tu nombre? Y ella le contesta, Cheru María. Llega a su casa y dice, Cuayque Mambe se está bañando en una tinaja. No sé cómo se dice bañarse en Después guaraní. vamos a aprender, ¿no? Y aquí, ajá, y aquí dice, Cuare Ñeriro, está agarrando un libro la niña. Aquí, Cuae, Cuatiapo, me falta, tenía
tu trabajo, defienda y después eso me lo van a enviar el video así, explícame al grupo, por favor. Ahí yo voy a volver a revisar. Prenda su audio, Maribel. Sí, correcto, ¿eh? Pictuma por un bye, Shere Maribel Bravo Caicina. Yo hice esto, lo hice. Álbum de guaraní. Ahí está. Ahí tengo la carátula. Ya. Ahí tenemos a una niña diciendo hola, Maitei, Ya. que significa un niño que dice Ajayema, que significa hasta luego. Y acá un niño despertando que dice Puama, que quiere decir buenos días. Y acá unos amigos que se encontraron que dice Karuma. Y acá es que a un niño ya descansando que dice Pituma. Bueno, está la niña que hay para él, que significa ¿cómo estás? Y acá un niño que está, dice Ikabi, que significa bien. Y acá unos que están conociendo dos niños, que acá yo utilicé las palabras de Puama, Puama, Deno, que quiere decir ¿cuál es tu nombre? Y Sherey, Miguel. Y el niño le pregunta a Deno, y el otro niño le responde Sherey, Isaac. Ya. Aepa, Papaleico, Aiko Santa Cruz P, Deno, Aiko Montero P, y Cuacabi, Isaac y Cuacabi. Ya, muy bien. Bien, todo eso lo vamos a mandar al grupo. Bien. Vamos con Linda. Firma por me parece. Ya. Yo hice mi álbum, aquí está, y todavía no, con pictogramas se dice, aquí y él le dice Karuma Pedro, y le pregunta, y aquí dice, ¿queréis parey? Ujú. Y él le dice, aquí ya se están despidiendo y le dice, tú Pandipe. ¿Dónde está escrito Aquí está, Tupandipeño? aquí arriba. Está con lápiz. Que resalte, porque muchas un niño no le va a entender ahí, ¿no? Entonces tiene que más meterle Sí, creatividad. ¿Ya? Vamos mejorando, sí, le dice. vamos mejorando. Ya. ¿Alguien más? Creo que son apenas 4 que están presentes el día de hoy, ¿no? Los demás se han ido de vacaciones. Yo le he dicho presencial, así a esto, mirándonos uno al otro, ahí aprendemos. Pero si no ingresamos, no vamos a saber, por más que se suban las clases grabadas, mejor es uno estar presente en la clase. Hacer todo lo posible por estar en las clases, ¿no? Yo sé que son a distancia y a veces las tecnologías, pues,
nos perjudica a veces mucho, ¿no? A veces la señal también. Entonces, no vamos a ir aprendiendo bien, ¿ya? Aquí estamos para corregir y para aprender también. Bien, todos esos videos, por favor, me los suben al grupo. No se olviden su álbum, cómo han realizado, les dije también. No me lo han enviado, sigo esperando. Vamos a avanzar otro tema, pues, ¿no? Otro tema. Ve- Están ustedes uniendo, después ya vamos a ir uniendo un poquito más larguitas, sean capas. Y la próxima clase, el día miércoles, vamos a estar entrando con el exercise. ¿Ya? Lección nos toca. Ñembo, mocoipa, Tres. ñemboe, mocoipa, no, ñemboe, guapi, gua, de guahuevibu, ¿no es? La doble, guapi, ñemboapi, ñemboe, ñen, M antes de B, ¿ya? Boapi, B grande, un boapi. Tema número 3. Es Más la abajito, es la cuarta, no es la tres. ah, Irundi, entonces toca. Quería ver si estaban atentas ya para continuar, ¿no? Ve, ya estamos por el tema. Ya van a salir hablando guaranilla. Irundi. ¿Cómo se dice el uno? Metey, Metey. El dos, Metey, Mocoy, Mocoy, mocoy. El tres, emboapi. Irundi. Y el cuatro, Irundi. muy bien, Irundi. Ahora, más abajito, ya. Ibira, con intercortada, y ve chica, y vira, y vira, pesegua, pesegua, pesni. ¿Sí? Abajito, bien bonito para que mismo se den cuenta. Como den bien, que lo están haciendo. Azuladito significa higo, con H, higo. ¿Me están escuchando, no ve? Bien. Nara, doble punto en la A. Nara, en la última A, doble punto arribita, se escribe Nara.